narraciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio. Estudios en París. Una vez terminados los estudios en Annecy, Francisco regresa a su casa, donde disfruta del amor entrañable que le tienen sus padres y hermanos. Los jóvenes de su edad, era frecuente que abandonasen definitivamente los estudios y se entregasen al trabajo, o viviesen como pajes cortesanos, aprendiendo los usos y costumbres de los caballeros y la nobleza. El señor de Boissy no se contentaba con este porvenir para su primogénito, y soñaba con otros proyectos para él. Quería prepararle para un porvenir brillante. Deseaba enviarle a París, donde se formaban los hijos de los nobles de Francia. En el corazón de Francisco sigue firme el pensamiento de responder al llamamiento que Cristo le hace para consagrarse a él en la vida sacerdotal. Él, que con tanta fidelidad y generosidad vivía sus compromisos cristianos, escuchaba la voz de Jesús, que como al joven rico le decía: si quieres ser perfecto, Dios tiene un plan sobre el hombre, y en concreto sobre Francisco. Quiere que sea semejante a su Hijo Jesús. Algunos creen que lo perfecto no es de este mundo. Tienen miedo de comprometer su amor, sus intereses. Y es que, en términos cristianos, para el creyente tibio, el amor, la entrega total, es algo suplementario. Para el fervoroso, el amor lo es todo. El primero intenta ser correcto con Dios, cumplir lo mínimo. Para el verdadero creyente, el fervoroso, el amor lo es todo y no hay límites. Requiere la entrega total. Francisco, ante Cristo crucificado, cuyo corazón abierto le habla del amor que le tiene, no encuentra otra respuesta que la de entregarse. Y es que Jesús lo es todo para Francisco, y su respuesta no será sólo de palabra, sino con la vida, porque él sabe muy bien que creer en Jesús es seguirle, y esto significa aceptar que tiene derecho a dirigir nuestras vidas. Seguir a Jesús es dejar que Él nos ame primero, estar cerca de Él, seguir sus huellas. Seguir a Jesús es ir con Él hasta el final, sin pararse en el camino, aunque la subida al Gólgota sea dura. Seguir a Jesús es, sobre todo, estar con Él en el cielo para siempre. Es cierto que la fe hay que vivirla todos los días, pero Francisco, que tiene una fe viva, siente que esta fe le exige tomar una opción fundamental, y esta opción para él es seguir a Jesús en la vida sacerdotal. Pero siente que no ha llegado el momento de hablar de ello con su padre, y acepta el seguir los planes que tiene respecto a sus estudios. Además, le gusta estudiar, y sabe lo mucho que le puede ayudar para su futura vocación. En un primer momento, el señor de Boissy se inclinaba para enviarle en París al Colegio de Navarra, que tenía gran fama y muchos nobles seguían allí sus cursos.
pero se dedicaban poco a cultivar la piedad. Otro colegio se había destacado en poco tiempo, el colegio de Clermont, que los jesuitas habían fundado en 1563, donde florecía la piedad al mismo tiempo que la ciencia. Con gran alegría vio Francisco que su padre se inclinaba por este. El señor de Boissy decidió le acompañase en calidad de preceptor el señor de Ache, sacerdote de gran piedad, de mucho saber y de rara prudencia, de carácter un poco severo, y por tanto apropiado para acompañar a su hijo durante la edad crítica que iba a atravesar. Además, ya le había acompañado en sus anteriores estudios. Por los datos que se tienen, parece que partió para París a finales de septiembre de 1578. El viaje debió ser penoso, más de 400 kilómetros a caballo. París en aquella época no era la hermosa ciudad que conocemos hoy. Los imponentes palacios de la nobleza contrastaban con las humildes construcciones de los artesanos, mal alineadas en unas callejas sin acera. El barrio latino se veía invadido por jóvenes estudiantes, carrozas de nobles o militares a caballo. Francisco, acostumbrado a vivir en ciudades de 4.000 habitantes, donde era conocido y respetado, se enfrentó a una ciudad en la que solo el mundo estudiantil contaba con más de 15.000 jóvenes. Entre aquellas callejas, cerca del colegio de Clermont, estaba situada la Rosa Blanca, la hospedería que acogería al recién llegado saboyano. Desde allí, como alumno externo, Francisco iría al colegio Clermont para seguir los cursos de humanidades, retórica y filosofía. En total, pasará lejos de su querida familia unos 10 años, creciendo en un mundo cosmopolita, formándose como un hombre de su tiempo. En todos estos años fue París y su ambiente estudiantil y cortesano quien forjó el alma de este gallardo saboyano. Alternaba los estudios con la preparación propia de los caballeros de su época. El señor de Ache había recibido órdenes precisas del señor de Boissy para que su hijo fuera experto en esgrima, equitación, baile y maneras cortesanas. También frecuentaba los salones de la nobleza. Particularmente visitaba a los duques de Morcoeur, cuyo abuelo, Francisco de Luxemburgo, había sido padrino del señor de Boissy. A Francisco no le faltaron ocasiones de practicar las enseñanzas recibidas de gentilhombre. Feliz por encontrarse en la fuente de la ciencia, se entregó con ardor al estudio. Atento a las lecciones de sus nuevos maestros, recogía sus palabras y las empleaba en sus composiciones literarias. Este trabajo, mantenido con constancia, le valió en París, como en Annecy, los primeros puestos en su clase, sin excitar la envidia de sus condiscípulos, porque su sencillez y humildad no permitía sino que se le mirase con respeto y amor. A pesar de estos triunfos, que tanto podían hacer crecer el amor propio de un joven, Francisco atendía mucho más a su progreso en la ciencia de Dios y en las virtudes verdaderas. Llevaba siempre consigo un libro de piedad, y no dejaba pasar un día sin alimentar su espíritu y su corazón de aquella doctrina espiritual. Procuraba no adquirir ciencia para satisfacer su vana curiosidad, sino únicamente para hacerse mejor. Supo elegir muy bien los autores para leerlos y releerlos. Leyó con verdadero gusto y provecho a Epicteto, un filósofo del siglo I, que en frases cortas, pero muy importantes, supo reunir muchas enseñanzas morales de gran influencia en quien las lee y medita. En este tiempo, y a lo largo de su vida, Francisco repasará estas frases y le serán de gran utilidad al predicar, al aconsejar y al escribir. Epicteto insiste mucho en los grandes bienes que consigue quien se logra dominar a sí mismo y quien se esfuerza por ser sobrio en todo
y por no exagerar en nada. Pero el autor que le impresiona y que viene a darle su dosis más grande de psicología y de comprensión del alma humana es San Agustín. Este hombre supo comprender perfectamente al ser humano con sus debilidades y sus miserias, sus grandezas y sus aspiraciones. Sus escritos llevan muchos siglos haciendo un bien inmenso a personas de todos los continentes y razas. Junto a San Agustín, Francisco de Sales comprendió lo que es, lo que anhela, lo que necesita y lo que sufre un alma humana. Francisco tomó la psicología de San Agustín y la adaptó a la vida moderna, y así llegará a ser un prodigio de comprensión y un extraordinario consejero para muchas personas. Durante su estancia en París, tuvo la suerte de leer y asimilar los mejores escritos de San Agustín. Dios le preparaba así para que pudiera dirigir miles de almas hacia la perfección con su palabra y sus escritos, que están llenos de comprensión. A estas lecturas unía la asistencia asidua a los sermones. Los miércoles, viernes y sábados ayunaba y llevaba el cilicio. Cada 8 días confesaba y comulgaba. Cada comunión le confirmaba y reanimaba en la práctica del bien. La Eucaristía era el centro de su vida espiritual, el foco donde su corazón se encendía, la fuente donde su alma bebía la vida, el alimento que le sostenía en las pruebas y tentaciones. Por eso animaba con palabras encendidas de amor a sus compañeros a que se acercasen a ella. Una vida tan ejemplar fue el motivo para que fuese admitido en la congregación de la Virgen María, que los padres jesuitas habían establecido para los alumnos. Con este motivo, su vida espiritual recibió un nuevo impulso, entregándose más que nunca a la piedad y a la práctica de las virtudes. Supo vencer mejor su propia voluntad y cierto espíritu de independencia tan natural en un joven como él, mostrándose siempre respetuoso con sus maestros y obediente a sus menores deseos. Sobre todo se mostraba afable y tenía grandes deferencias con su preceptor, el señor de Ache, en quien veía la autoridad de su padre, y para él era el hombre que en esos momentos ocupaba el lugar de Dios. Este trato dulce no lo empleaba solo con su preceptor, sino también con sus compañeros y otras personas con quien trataba. Se mostraba siempre amable, humilde, afable y manso en todas sus acciones. Y era en la iglesia, sobre todo, donde se presentaba siempre con un exterior que demostraba bien la viveza de su amor y de su fe, y se le veía tan recogido en todo su aspecto, que quienes le veían podían pensar: así es como oran los ángeles y los santos en el cielo. Su tierna devoción a María se manifestaba en su visita diaria a algún santuario de la Virgen, y particularmente el de San Esteban de Gres. En estas visitas fácilmente se podía comprender que si amaba a Jesucristo como a su Dios y Salvador, amaba a María como a su madre. A ella le hacía la confidente de sus penas y de sus alegrías, y a menudo se le oía decir: ¿quién podrá no amarte, madre mía? Que yo sea tuyo para siempre, y conmigo que todas las criaturas vivan y mueran por tu amor. Y cuando hacía esta oración, su rostro reflejaba los sentimientos de su corazón. Otras veces se consagraba a Jesucristo por medio de María, con esta oración que nos ha conservado uno de sus historiadores: oh Dios de mi corazón, mira este corazón que es tuyo. Mira todo mi amor que te ofrezco por medio de tu madre. Recibe, Virgen Santísima, esta ofrenda. Conserva este presente y haz que mi corazón no ame nunca más que a tu Hijo y a ti. Con esta conducta, pronto destacó entre los miembros de la congregación mariana del colegio y fue elegido para los cargos de asistente y prefecto, siendo reelegido varias veces para ellos. Francisco miraba estos cargos como un apostolado. Por ello hablaba en público y en privado a los congregantes, los estimulaba al fervor,
les daba avisos oportunos y sus discursos producían grandes frutos. Terminados los cursos de humanidades y los de retórica, con el más brillante aprovechamiento, empezó los cursos de filosofía. Esta ciencia, bien orientada, era muy importante para su formación, pues tiene por objeto sentar los primeros fundamentos de toda creencia, ordenar la marcha del espíritu en busca de lo verdadero, ayudarle a pensar con rectitud, a discurrir sólidamente y, como consecuencia, a prepararle a obrar y expresarse bien. Y por último, a prevenirle contra los sofismas y falsos juicios que tanto daño hacen. Tuvo la suerte de tener en esta materia excelentes maestros. Francisco seguía con el deseo de responder al llamamiento que Cristo le hacía de consagrarse a él en el estado sacerdotal. Por eso siente que no le bastan estos estudios. No le llena el humanismo pagano, el estilo de vida estudiantil ni la vanidad de la vida cortesana. Busca algo que le dé sosiego definitivo a su espíritu y le prepare para la vida que desea abrazar. Por eso habla con su preceptor, el señor de Asch, y le manifiesta su deseo de estudiar teología. Él conoce la capacidad de Francisco y sabe que puede llevar muy bien ambos estudios, los de filosofía y los de teología. Pero el mandato del señor de Boissy era claro. Había que hacer de su primogénito un gentilhombre, no un eclesiástico. El preceptor sabe combinar los deseos de Francisco con el mandato expreso de su padre, y como él aprovecha el tiempo estudiando teología en la Sorbona, permite a Francisco que estudie sus apuntes y participe en las tesis de la Sorbona. De este modo, va adquiriendo los conocimientos de teología. Más tarde podrá decir: en París he aprendido muchas cosas para complacer a mi padre, y la teología para complacerme a mí mismo. Su ardor por las ciencias sagradas no se detuvo aquí, sino que siguió al mismo tiempo en el Colegio Real los cursos de Sagrada Escritura y de hebreo que explicaba el famoso Genebrard, después arzobispo de Aix. Aquel año explicó el Cantar de los Cantares, que despertó en este aventajado alumno un gran interés. La huella que le dejó este estudio fue profunda, descubriendo lo que sería después el núcleo fundamental de su espiritualidad: el amor de Dios, la relación entre el amado y la amada, la disponibilidad del discípulo frente a la voluntad de Dios. Además del latín, el griego, el francés, el hebreo y las escrituras, lee también los comentarios de los padres de la Iglesia y va aprendiendo el método impuesto en Clermont por Maldonado. Los grandes teólogos españoles han impuesto su magisterio en París. Como dice un autor, Francisco de Sales había leído los grandes teólogos de su tiempo, en particular los españoles. En medio de estos trabajos, Francisco no descuidaba su vida espiritual. Su piedad era sólida, profunda y eficaz. Era una escuela de disciplina y moral cristiana, donde iba a aprender la ciencia sublime de la cruz, el arte difícil de hacerse dueño de los sentimientos del corazón, de superar los desordenados apetitos y de vencerse a sí mismo. Por eso cuidaba con esmero la participación en los sacramentos de la penitencia y Eucaristía y la hora de oración. Así cultivaba su inclinación por la vida sacerdotal. La castidad consagrada tenía para él un atractivo especial. Ante la imagen de María, en la iglesia de San Esteban de Grés, repetía con frecuencia la firme resolución que había tomado de conservar su virginidad hasta la muerte. Sorprendía por su gran madurez. Nunca se le notaba, ni en sus acciones ni en sus palabras, nada superficial, ni tampoco manifestaba externamente inclinarse con más gusto a los ejercicios de piedad
que a las distracciones propias de su edad. Llamaba la atención por su dulzura, fruto más de la virtud que del temperamento, porque, por poco que se le tratase, se descubría fácilmente en él una naturaleza viva y fogosa, que si se mantenía en una dulzura siempre igual, era a fuerza de violentarse para dominar constantemente su carácter y su corazón. Y esto solo lo sabemos porque él mismo lo dirá más tarde. Cuando era joven, me dediqué al ejercicio de la dulzura y la humildad con mucho fervor, y pasé varios años sin pensar apenas en otra cosa que en adquirirla. Bajo un aspecto dulce y lleno de mansedumbre, sentía, según dijo él más tarde, erguirse la cólera en su ánimo, como el agua en el fuego. Y esta dulzura increíble de la que no se apartó jamás, y que parecía ya ser el fondo de su carácter, le costaba, incluso 30 años más tarde, increíbles combates. Así se va formando este joven, llamado a formar, iluminar y dirigir tantas personas a través de los siglos. Los libros y las clases ocupaban la mayor parte de la vida de Francisco, que vemos cómo sabe combinarlos con sus ejercicios de piedad. Los años van pasando. El adolescente estudioso y delicado fue transformándose en un joven fuerte y elegante que sabía manejar el florete, tratar con las damas y alternar en los salones de la corte. Vestía como correspondía a un gentilhombre: pantalón estrecho atado debajo de la rodilla, jubón ajustado al talle, capa flotante y pequeño sombrero, adornado por delante con una pluma. En su cintura lucía el espadín que le distinguía como miembro de la nobleza. Este joven sufrió una crisis, una terrible tentación, una gran purificación. San Juan de la Cruz enseña que a las personas que Dios quiere llevar muy alto en santidad, permite que pasen por una crisis que él llama noche oscura del alma, y que consiste en verse privado de toda consolación espiritual y lleno, en cambio, de los más desesperados pensamientos de estar abandonado por Dios y en peligro de condenación eterna. Muchos santos han padecido esta prueba. Francisco también fue sometido a esta purificación. A este joven, el ambiente universitario y cortesano le invitaba a una vida más mundana que distaba mucho de los ideales de austeridad y fervor aprendidos y practicados desde su niñez. Se esforzaba por ser fiel a las enseñanzas recibidas, por oponerse a la tentación de una vida disipada y mundana. Trataba de distanciarse de la vida de sociedad, de entregarse a la lectura, oración y vencimiento propio. Vivía ardientemente un ideal de pureza y de total entrega a Dios, sin medianías, sin compartir su vida, dando parte al mundo y parte a Dios. La tentación empezó por el pensamiento de que quizá no se hallaba en estado de gracia, y le movía a creerse esto, el sentirse débil, sin aliento ni energía. Un pensamiento tan desolador para un corazón como el suyo oprimía su alma, pero sin abatirla. Temía no ser digno de Dios. Durante 6 semanas, desde diciembre de 1586 hasta enero de 1587, vivió atormentado por el temor de perder a Dios, de no amarle absoluta y totalmente. Su imaginación le había llevado a situarse entre los condenados por toda la eternidad, y le llevaba a exclamar: «Miserable de mí, ¿será posible que me vea privado de la gracia de quien me ha hecho gustar tan suavemente su dulzura y me ha mostrado su benevolencia? Es que ya no podré gozar jamás de sus delicias». Fue una tentación terrible. Por una parte sufría el alejamiento de Dios, por otra se abandonaba en sus manos. Francisco trataba de decirse a sí mismo que Dios no hace nada en vano,
que nos concede la gracia y el valor en el momento en que es preciso hacer uso de él, y que por nuestra parte lo que nos pide es el deseo de resistir a la tentación cuando venga, la disposición de pedirle gracia por medio de la oración y la esperanza de que con su ayuda venceremos. Pero su imaginación le respondía: con tu debilidad de ahora, sin duda caerías en pecado mortal si se te presentase alguna ocasión peligrosa. Esto era motivo de gran inquietud y sufrimiento para Francisco. A pesar de todos sus razonamientos, sus dudas no se calmaban, y es en esta situación donde se ve la pureza de su amor que le llevaba a exclamar: cualquiera que sea mi destino, Señor, si no puedo amaros en la otra vida, porque nadie os alaba en el infierno, al menos que no deje yo de amaros todos los momentos de mi corta existencia en este mundo. Su amor era puro, sin mezcla de egoísmo. Estas terribles dudas influyeron en su salud. Emotivo como era, tenía que controlar sus emociones haciéndose tanta violencia que le provocó una fuerte producción de bilis. Y cayó enfermo. La palidez cubría su rostro. Apenas podía comer ni dormir. No podía sostenerse sobre sus pies. Y sin embargo, no descuidaba sus oraciones y ejercicios de piedad ordinarios. Al contrario, los intensificaba, suplicando a Dios y a la Virgen conservasen en su corazón la confianza de la misericordia divina. Esta fidelidad constante manifiesta cómo la tentación vencida hace crecer en el verdadero amor de Dios a quien ama sin ningún interés personal. Tan excelentes disposiciones agradaban a Dios. La hora de verse libre de esta tentación no se hizo esperar. Un día entra en la iglesia de San Esteban de Gres y, como era su costumbre, fue a postrarse ante la Virgen Negra para manifestarle la lucha interior que desde hacía tiempo le atormentaba. Allí vio, escrita en una tablilla, para uso de los fieles, una oración en honor de la Madre de Dios. La tomó con entera confianza y recitó la oración con todo fervor desde el fondo de su corazón. Acordaos, piadosa Virgen María, que jamás se oyó decir que uno solo de cuantos han acudido a vuestra protección e implorado vuestro socorro haya sido desamparado. Nosotros, pecadores, animados con esta confianza, acudimos a vos, Madre Virgen de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de nuestros pecados, nos atrevemos a comparecer ante vuestra presencia soberana. Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas, antes bien, oídlas benignamente y cumplidlas. Amén. Luego, dirigiéndose al Señor, le pidió por intercesión de María que su alma y su cuerpo fueran siempre suyos. Hace allí voto de perpetua castidad y promete rezar todos los días el rosario. Inmediatamente siente su alma tranquila. Una gran paz le invade y queda superada la crisis. No sería fácil enumerar las gracias y luces que Francisco recibió de esta prueba. Conoció por experiencia la angustia, la desolación, el sentirse alejado de Dios. Más adelante, sacerdote y director de almas, sabrá, ante los mismos sufrimientos, compadecerse y enseñar a combatirlos. De la superación de esta crisis brota la doctrina del amor de Dios que Francisco vivió y enseñó. Ha sufrido su noche oscura, pero ha triunfado su entrega total al amor de Dios. Ha intuido con toda claridad que Dios es el centro de su vida y ha penetrado en el misterio de su amor infinito. Un amor que no le apartará de los trabajos de este mundo. Siguiendo el consejo del Señor, sabrá estar en el mundo sin ser del mundo. Y se dedicará con total entrega al servicio de los hombres, a quienes descubrirá el verdadero amor que se hace todo para todos. El amor de Dios le impulsará a entregarse al servicio del mundo,
para llevarlo a Cristo y a su Iglesia. A aquella sociedad cortesana, donde temió dividir su amor, le llevará el gusto por la devoción, por la santidad, y buscará caminos para que las personas, cada una desde su vocación, pueda alcanzar el compromiso de una vida cristiana centrada en el amor a Dios y a los hermanos. Liberado por intercesión de María de su gran prueba, Francisco se entregó a ella con más fervor que nunca. Todos los días rezaba el rosario, y cuando llegaba la hora tenía la costumbre de decir con su gracia habitual: voy a hacer mi guardia en la corte de mi reina. Todos los días se repetía la oración de Acordaos, Virgen María. La recomendaba a todas las personas que trataba y explicaba con interés su eficacia. Seguía recibiendo con frecuencia los sacramentos y dedicando largos ratos a la oración. Con estas disposiciones terminaba sus estudios de filosofía. Varias causas coincidieron para determinar el regreso de Francisco a su casa. Por una parte, había terminado los estudios de filosofía. Por otra, Francia se veía sacudida por una tensión política de gran envergadura, por lo que las universidades y colegios andaban agitados. París no ofrecía la serenidad y seguridad propias para continuar los estudios de jurisprudencia. Además, el señor de H veía con cierta preocupación la inclinación por la oración que mostraba Francisco. Un joven de 20 años, Enrique de Joyeuse, acababa de hacerse capuchino, y este ejemplo fascinaba a Francisco, que hablaba del joven fraile con entusiasmo. El preceptor temió que Francisco decidiese imitarle. Así que escribió al señor de Boissy exponiéndole todas estas razones, y le pedía permiso para regresar. Apenas llegó la contestación afirmativa, se pusieron en camino, no sin antes despedirse de los padres jesuitas y de sus amigos. 4 de ellos quisieron acompañarle hasta Lyon, donde le despidieron llenos de tristeza. Cuando llegó al castillo de Branches, donde residían sus padres, no se puede describir la alegría que su llegada produjo a toda la familia, especialmente a sus padres. Después de tantos años de ausencia, se encontraron con un Francisco que fue niño y volvió ya todo un hombre. Se fue provinciano y volvió cortesano, gentilhombre. Se fue delicado y sin conocer las dificultades de la vida, y volvió fuerte y probado en la lucha. Se fue deseoso de ser bueno, y volvió convencido de que la bondad era el camino que Dios le trazaba. Volvía en plena juventud. No se cansaban de admirar su elevada estatura, su hermosa presencia, el encanto de su conversación, la dulzura de su carácter, la sabiduría de sus respuestas a las 1000 preguntas que le hacían, y, sobre todo, el fervor de su piedad. Nada se sustraía a la mirada observadora de su padre, ávido de encontrar en su hijo nueva materia de admiración, ni a la ternura con que su madre le acogía. Sus hermanos, unos habían crecido desde su marcha. Una hermana, Margarita, había muerto, y otros habían nacido en su ausencia. Allí estaban todos. Por primera vez estaba la señora de Boissy rodeada de todos sus hijos. Estaba feliz. Era demasiada su alegría y no quería que nada ni nadie se la arrebatara. Consideraba que Francisco ya había estudiado suficiente y que era hora que se estableciera junto a ella y ayudara a su padre en la administración de los bienes. El prestigio del hermano mayor, pensaba, sería muy útil para la educación de los hermanos. Todas sus amistades y la nobleza de los alrededores acogieron a Francisco con grandes muestras de afecto, y por todas partes sus maneras nobles y afables le granjearon admiración y al mismo tiempo amistad.
Él ponía toda su felicidad en la vida de familia. Procuraba complacer en todo a sus padres y se acomodaba a los deseos de sus hermanos para darles gusto. Su hermano Luis sentía predilección por él, y las relaciones entre los dos eran cordiales y afables. No lo eran tanto con Juan Francisco. Este, que luego sería el sucesor de su hermano en la sede de Ginebra, tenía un carácter áspero y seco. Para ayudarle a superar los efectos de este carácter, Francisco procuraba darle la preferencia en todo. Si había que dividir alguna cosa, tenía un arte especial para proporcionarle la mejor parte. Y si su hermano había merecido algún castigo, él se ofrecía a recibirlo. De este modo lograba que reinase la paz y la unión. Así vivía Francisco en el castillo de sus padres, haciendo felices con su presencia a toda la familia. Su madre no tenía más que un deseo: que su estancia en la casa durase para siempre. Una separación tan larga había sido muy fuerte para su corazón y no podía pensar en una nueva separación. Pero los proyectos del señor de Boissy iban por caminos distintos. Consultando más a su cabeza que a su corazón, quería que su hijo recibiera una educación digna de su nacimiento y de sus grandes talentos. Él quería que su primogénito vistiera la túnica de la magistratura. Esperaba incluso que un día pudiera ocupar un sitio en el Senado. Para eso era preciso que continuara los estudios y se graduara en Derecho. París no era el sitio más adecuado, dado el ambiente político que se vivía por aquellas fechas, y por las rivalidades entre los pretendientes al trono. Había que buscar una universidad. Padua, en la República de Venecia, parecía el lugar más adecuado para que estudiase el derecho romano con el célebre Guy Panchirolo, cuyas sabias lecciones acudían a oír de todas las partes de Europa. A Francisco no le desagradó la decisión. Sabía que la Universidad de Padua sobresalía tanto por la teología como por la jurisprudencia, y sobre todo, sentía mucha atracción por la teología. Decidido el señor de Boissy a que su hijo obtuviera el doctorado en Derecho en tan acreditada universidad, se hicieron los preparativos, y en noviembre de 1588, acompañado del inseparable señor de Ache y de su hermano Galois, que iba a empezar sus estudios en humanidades, partía con destino a Padua.